Se acabó la farsa, hoy cae a pedazos el mito del Mesías tropical. Eduardo León Traubitz, exdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, acaba de lanzar una acusación devastadora que desenmascara al verdadero Andrés Manuel López Obrador. No fue el enemigo del huachicol, fue su padrino, su protector, su socio silencioso. Según Traubitz, durante la transición de poder en 2018, entregó información ultra confidencial, mapas, nombres, rutas de robo, estrategias militares, directamente a Rocío Nale, entonces designada secretaria de Energía. ¿Y qué hizo el gabinete de AMLO? ¿Combatir al crimen? No. Lo institucionalizaron, lo perfeccionaron, lo hicieron parte del sistema corrupto de la 4T. López Obrador no fue un presidente, fue un simulador cobarde y perverso, un populista embustero que utilizó el dolor del pueblo para edificar un narcorrégimen vestido de moralidad hipócrita. Mientras los mexicanos dormían con el tanque vacío, él llenaba de combustible robado los bolsillos de sus cómplices, vendiéndonos el cuento del combate al huachicol, mientras orquestaba desde Palacio Nacional una de las traiciones más asquerosas de la historia moderna. Yo no entiendo algo. ¿Por qué no reconoces, decís, soy un fascista? Si lo Pero sos, escúchame. me vas a contestar que se siente Pero ser para. fascista. Pero ¿o ¿cómo no? habíamos dicho que se puede definir tu ideología? Para dejarla bien claro para la audiencia que no te conoce. Tu ideología Ay, por entonces Dios. es todo dentro del Estado, nada fuera del Estado y... Y nada contra el Estado, obviamente. Haceme un favor, César, ya que estamos al aire, estamos en vivo, porque yo siento, desde acá no lo puedo hacer, siento que esa frase me suena de algún lado, yo a alguien se la escuché. ¿La podrías buscar en Google? A ver si la dijo alguien anteriormente. Dale, mira si voy a buscar, dale. ¿En serio me estás Dale, preguntando? hagamos el ejercicio ahora en vivo, para que busquemos esa frase, porque quiero saber quién la dijo y no me quiero equivocar. Pon en Google, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada en contra del Estado, y decime de quién era la frase. Pará que estoy abriendo acá, que Dale, sí. pero la puta. Todo dentro del Estado. Acá está, nada afuera, ahí está, lo Ahí va. primero que aparece. ¿Quién es? ¿De quién es la frase, César? No, no puede ser, no. ¿De quién es? No, tiene que haber un error acá. ¿De quién que es? publican la ¿De foto quién es esa frase con la que vos recién definiste tu propia ideología mientras me acusabas a mí de fascista? ¿De quién es? De Mussolini. De Benito Mussolini, el padre del fascismo. Ahora decime vos, César, ¿qué se siente ser un La fascista? reconcha de mi madre. Cortó el fascista. En Morena dicen que AMLO es el mejor presidente. ¿Así? Recapitulemos. AIFA, fracaso. Tren Maya, fracaso. Dos Bocas, fracaso. Insabi, IMSS Bienestar, Mega Farmacia, todos un fracaso. Gas Bienestar, Litio Mex, Mexicana de Aviación. Fracaso, fracaso, fracaso. Vacuna Patria, nunca llegó. Rifa del avión, un vil fraude. Gasolina a 10 pesos. Mentira. Luz barata, otra mentira. Descentralizar las secretarías. Mentira. Sacar al ejército de las calles. Mentira. Estancias infantiles, comedores, refugios para mujeres. Eliminados. Coneval, INAI, IFT, INEGI, COFESE, Poder Judicial. Barridos. Seguridad. Peor que nunca. Desaparecidos. Muchos más. Ciencia, tecnología y energías limpias. Olvidadas por completo. ¿Salud como Dinamarca? ¿En serio sigues creyendo que estamos mejor? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes en este miércoles ya de muchas cosas pasando en el país. Ay, déjenme más acomodarnos aquí. Miércoles de mucha información, miércoles de mitad de semana, ya se nos está yendo rápidamente la semana nuevamente. Pero aquí seguimos con muchas cosas sucediendo en el país, todas ellas importantes, pero no solamente en el país. También están pasando cosas muy interesantes en el mundo que de alguna u otra manera nos demuestran, nos hacen ver lo que está sucediendo y cómo el mundo
se está moviendo, ¿no? Cómo las cosas se están acomodando. Déjenme antes que nada desearles que se encuentren maravillosamente bien todos y cada uno de ustedes. Invitarlos al canal, suscríbanse, comenten, compartan, denle a la campanita. Pulgar arriba, pulgar abajo, siempre su decisión. Este canal siempre escuchándolos. Para todos aquellos que quieran comentar con su servidor, siempre bienvenidos sus comentarios aquí abajo, en la caja de los comentarios o en el chat, prácticamente siempre en vivo, que me gusta tenerlo activado, habilitado para escuchar sus opiniones, ¿no? Su servidor, insisto, Alejandro Rodríguez, en @por ti y por México en Facebook, @por ti por México en X, y este es su canal principal, Por ti por México. Con esta intencionalidad, ustedes saben, de buscar una candidatura independiente nuevamente para, vamos a ver, el 2030. Mucha gente dice es muy apresurado. No lo creo, ¿no? No considero que sea muy temprano, porque ya lo estamos viendo, inclusive cómo se están moviendo las cosas desde la partidocracia, ¿no? Situaciones y cuestiones que están pasando muy interesantes por ahí, sin duda. Particularmente con Salinas Pliego, y ahorita entramos a eso, pero antes quería yo entrar al tema, por ejemplo, quiero entrar primero al tema de Estados Unidos y al tema de ¿qué es Uruguay? Porque creo que es muy interesante, y esto nos muestra un fenómeno que sin duda se puede repetir en México. La izquierda por 20 años controló, por ejemplo, Uruguay, con Evo Morales y algunos otros personajes de izquierda fatales, ¿no? Por no decir una palabra más altisonante, ¿no? Gobiernos basura, y hoy la gente ya se da cuenta que se equivocaron. Afortunadamente ya los gobiernos no necesitan pasar 50, 60, 70 años con tiranías políticas, porque se han dado cuenta de las cosas, ¿no? En este caso, vemos cómo este país corrige, o buscando corregir un error, ¿no? Y resulta que la izquierda pierde posición, porque la gente también, como dicen, se cansa, ¿no? Como dice el dicho por ahí, la gente se cansa de tanta pinche tranza, ¿no? Y es obvio, la esperanza se puede mantener por un tiempo, pero no es eterna. Y no es eterna aun cuando buscan que ésta persevere, utilizando todos los medios, todas las alternativas, todas las herramientas de las cuales pueden hacerse. En este caso, de alguna u otra manera sucedió ello, ¿no? Tomando el control de todas las instituciones políticas, y aún así no pudieron revertir esta decisión, ¿no? Pero también es interesante lo que vemos en Estados Unidos. Para que vean que no porque es el país más poderoso militarmente hablando del mundo, pues dejan de suceder cosas, ¿no? Vimos una marcha el fin de semana, ayer nos presentó una reseña muy interesante Carlos Loret, nos presentó una reseña muy interesante de lo que está pasando y de lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Como cerca de 7 millones, entre 7 y 9 millones de personas salieron a manifestarse en contra de las decisiones, de las acciones y del terrible ser humano que es este individuo. Esto evidenció, por lo menos a mí, el por qué no se ganó el premio Nobel de la Paz, ¿no? Mucha gente por ahí decía, es que cómo no, el Nobel de la Paz se lo merecía más él por haber acabado con la guerra con Israel que María Corina Machado, ¿no? Pues no, yo considero que creo que fue más que evidente, pero así, más que evidente, que su gente no piensa lo mismo, ¿no? Que la ciudadanía norteamericana, pues no,
Él podrá decir misa y algunos otros por ahí apoyadores de este estúpido anaranjado digan lo contrario, ¿no? Pero estoy seguro y es más que evidente que no es así. Aquí es donde nos damos cuenta en situaciones como estas que no, que lo que ellos dicen como políticos es una cosa. Y otra totalmente lo que estamos viendo con la ciudadanía. Una manifestación de este tamaño en los Estados Unidos es importante y es de consideración y es de tomarse en cuenta. Este tipo también me parece apenas tendrá o va por un año de gobierno, ¿no? Y vean ya este tipo de manifestaciones, insisto, nada pequeñas. Entre 7 y 9 millones de ciudadanos no son pocos. Morena no mueve eso, en México mueve cerca de, como dicen, sus 300,000 acarreados, ¿no? No, aquí no estamos hablando de acarreados, porque además esto se dio en todo Estados Unidos. ¿Pero qué acusan? Acusan corrupción, tranzas. Porque yo se los decía, en Estados Unidos no es tanto que el gobierno robe o saque las finanzas del país, del estado, ¿no? Este tipo de cosas no se dan fácilmente porque los sistemas que, por ejemplo, en este caso Estados Unidos tiene son muy cuidadosos. Aquí no es por enriquecimiento ilícito propiamente del gobernante, como sí sucede en México. En México vemos como todos los gobernadores, los senadores, los diputados se vuelven inmensamente millonarios, quién sabe de qué, ¿no? No, en Estados Unidos no funciona así. En Estados Unidos funciona más el tráfico de información, que esto sí es duramente penado en Estados Unidos. ¿Qué es esto? Es correr información vital, importante, desde el gobierno, desde las cabezas de gobierno a empresarios. Si el presidente Trump, por ejemplo, le voy a poner aranceles a ciertos países, ya tiene en la mente que lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. ¿Qué hace? Le corre información a sus conocidos, amigos o lo que sea, y les informa de estas acciones que se van a tener. Esta gente hace inversiones, mueve el dinero, y previo a lo que va a hacer, informa también para que empiecen a mover nuevamente sus capitales. Viene esta información del gobierno, a veces revienta los mercados, y resulta que ya hubo unas ganancias importantes, ¿no? Después le darán su moche, como sucede en México. Pero aquí primero se beneficia a grupos económicos muy fuertes. Esto, como les digo, es algo de lo que es más penado en Estados Unidos, porque esta información privilegiada, pues no debería de tenerla nadie hasta que sucede. Pero esta es una tranza muy común, insisto, en Estados Unidos. En México, ¿qué vemos? En México vemos los contratos a modo, los contratos con la familia, los contratos a personajes conocidos, los contratos con amigos, como lo de los tribagos. Se va a hacer una obra, se va a hacer una cuestión por ahí, se le invita a ciertos personajes, se crean empresas, a veces temporales, y resulta que se les da ese negocio a estos amigos y conocidos, ¿no? Es increíble porque hemos visto cómo pasan empresas que venden, por ejemplo, materiales de construcción a vender medicinas, ¿no? Y esto a veces es un tanto incomprensible.
Porque ¿cómo pasó una empresa que vende, por ejemplo, materiales de construcción, ahora a vender insumos médicos o medicamentos? Vemos cómo empresas que, por ejemplo, se dedican al ramo de la decoración o al ramo de proyectos arquitectónicos, de repente empiezan a vender, no sé, balastro, ¿no? O simple y sencillamente negocios que no existen, las empresas fantasma. Hay papelería, hay documentación, hay todo, y resulta que el lugar donde se supone que están ubicados, o es un baldío, o es un edificio vacío, o es la casa de gente muy humilde. Y resulta que ahí no está absolutamente ninguna empresa, por lo menos no de esas dimensiones, ¿no? Porque cuando escuchamos contratos de 20, 30, 50, 100, 1000 millones de pesos, pues esperaríamos ver una empresa bien constituida, ¿no? Con oficinas, con espacios, qué sé yo. Y no vemos esto. De hecho, resulta que me acuerdo en una de los casos que yo vi, era una casita donde venden quesadillas y pambazos, ¿no? Pues eso dista mucho de una empresa seria, ¿no? Eso es lo que se hace en México. En México se subcontrata a los amigos y conocidos que se llevan tremendas cantidades de dinero, ¿no? Como dicen estos sectarios estúpidos como el tal Ávila, ¿no? Una caja de aspirinas que vale 17 pesos te la venden en 400, ¿no? O en 1500 pesos. Ahora no te cuesta 1500, ahora nomás te cuesta 1000. Y ya se llenan la boca con que ellos están haciendo y demás, ¿no? Pues sí, no se están llevando 1500, pero se están llevando 1000, o sea que resultó junto con pegado, ¿no? ¿Y a quién se lo dan? Lo estamos viendo con estos trabajos periodísticos que nos está entregando Carlos Loret y algunos otros periodistas. Pues lo estamos viendo, ¿no? Estos departamentos de superlujo que le salen al encargado, por ejemplo, de aduanas, ¿no? Condominios de lujo en Miami, condominios de lujo en la Ciudad de México, condominios o áreas o casas de lujo en Monterrey, en Veracruz, como esta señora Nale, ¿no? Y nos preguntamos de dónde, ¿no? ¿Qué pasa en México? Se hacen obras también, como la refinería acuática de Dos Bocas, con un sobrecosto ya de un 200%, prácticamente. Y casualmente esta señora se compra una casa de 50 millones de pesos y casi la paga en cash, ¿no? Y mucha gente diría, ¿y de dónde? Y yo lo he dicho muchas veces, habría que ser muy tonto pues, para no darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Vimos cómo la barredora en Tabasco hizo de la extorsión un modo de vida, ¿no? ¿A beneficio de quién? Del conde. Versión pirata, ¿no? Nos habla de que su notaría ganó mucho dinero. Vamos a suponer que fuera una buena notaría, ¿no? Como para que te dé 79 millones de pesos en un año. Yo no conozco ninguna notaría, conozco notarios muy buenos, pero ni de broma se acercan a una cantidad de este tipo, 79 millones de pesos al año. Es gente que podrá ganar sin problemas 1 millón de pesos, sin problemas al año. Pero 79. Hay cosas, porque aquí ya es la desfachatez, la descaladez. En Estados Unidos tratan de ocultarlo. Porque, insisto, es correr información privilegiada. Una información que absolutamente nadie debería de tener.
más que la gente que está encargada de ello, ¿no? Porque, insisto, pasa el fenómeno de México. Aquí saben que van a hacer un tren, que van a hacer esto, que van a hacer aquello, y ya le están avisando a sus amigos. Algo que daba yo cuenta aquí en este canal es cómo se pasó de contratos directos, algo que el anciano maldito dijo que no iba a suceder, que todo se iba a licitar, ¿no? 90% de los contratos en el gobierno del anciano maldito fueron contratos directos, ¿no? Amigos, conocidos, familiares, etcétera, ¿no? Donde giros de empresas se tuvieron que dar inclusive de alta, porque insisto, podían estar en el área de ventas, de, por ejemplo, comida, y ahora resulta que casi suministran trenes. ¿Con qué experiencia, con qué capacidad, con qué conocimiento? Ninguno. Uno que era, también me acuerdo, un negocio que era como de cerámica, de azulejos, baldosas y todo eso, y de repente estaban vendiendo insumos médicos, ¿no? Como alguien que vende productos de decoración para casas o oficinas, ahora resulta que tiene una expertise en medicamentos. Y cuando se investiga, resulta que ellos no tienen contacto directo como farmacéuticas, como laboratorios, como productores de medicinas. No, resulta que están triangulando y están comprando medicinas en lugares tan lejanos como la India. Que ya la India, ¿qué no hace, no? Hay videos por ahí en YouTube, a mí que me gusta mucho ver cierta información. Qué bruto estos hindúes de verdad, o indios. Si no se hace, lo aprenden, ¿no? Igual entran al reciclado de piezas automotrices, igual al reciclado de motores, por ejemplo, para refrigeradores. Lo que están haciendo actualmente en la India, por ejemplo, uno de los casos que yo vi, compran los motores de refrigeradores, que no son pocos. Los puros motores, todas las cajas y todo lo demás, todo lo que conforma un refrigerador, eso se va al kilo, ¿no? Y en la medida que se puede, ¿no? Porque, por ejemplo, los refrigeradores todavía llevan mucho unicel, que es el aislante que se utiliza para mantener frío el refrigerador, ¿no? Bueno, ellos lo que hacen a todas las, no sé, depósitos de basura o recicladores o la gente que se dedica a recolectar todo esto, quitan los motores, nada más el puro motor, y se envía a la India. Y resulta que estos pelados ya encontraron el sistema, ya encontraron la forma, los abren, los reacondicionan, los vuelven a poner a funcionar y los vuelven a poner en el mercado. ¡Qué bueno! Es un reciclado, ¿no? Pero lo mismo hacen con piezas de refrigeradores o de piezas de automóviles, como las balatas, ¿no? Las balatas, este era un área que yo desconocía que se podía hacer, a pesar de mi gusto por los coches. Yo no sabía que esto se podía hacer. Yo pensé que una balata era ya un objeto que ya no servía, simplemente se reciclaba como metales y en otras cosas que las balatas tienen. No. Resulta que las limpian y las vuelven a fabricar, ¿no? Y esto está pasando con muchísimas cosas. Esta gente repara todo. No cambian. Ellos, obviamente su condición de vida, y esto pasaba en México, porque yo me acuerdo que en México era lo mismo. México por eso se volvió la piratería, nos volvimos el número 2 del mundo, ¿no? Porque todo copiábamos. Nada más necesitábamos que, como le llaman, ingeniería inversa. Tener el producto, ver cómo funciona, cómo se hace para nosotros hacerlo, ¿no? ¿En qué no hemos podido incursionar, por ejemplo, en México? En muchas cuestiones electrónicas.
telefonía celular. Porque aún la piratería de la telefonía celular la tienen los orientales, particularmente China, no México. ¿Por qué no México? Algunos podrían preguntarse, porque en México no fabricamos muchos de estos componentes como microchips y micro resistencias y todo esto que lleva un teléfono, una laptop, una tablet, etcétera, ¿no? Porque aquí sí fabricar ese tipo de elementos es complejo, requieren de sistemas y de producciones muy específicas, ¿no? Oriente sí lo hace. Entonces, para ellos hacer un teléfono clonado, un teléfono, y digo clonado porque hacen clones de los teléfonos como los iPhone, como los Samsung, pero no tienen marca. Algunas funciones, la durabilidad, las baterías, etcétera, son de pésima calidad, ¿no? Pero también les cuesta a lo mejor, no sé, un 20, un 30% de lo que les cuesta un original, ¿no? Ustedes se quieren comprar un iPhone, ¿qué va? 24, creo. Pues uno de estos clones les costará 5,000 pesos en algún mercado aquí en México, ¿no? Mientras el original puede llegar hasta 40,000 pesos, ¿no? Ahí es donde nos damos cuenta de que... Y tienen una variedad impresionante, ¿eh? Algún día tuve la oportunidad de pasar por una plaza que vendía celulares y yo vi todas estas gamas, ¿no? De teléfonos. Yo decía, bueno, pero ¿por qué están tan baratas? ¿No? Pues resulta que son clones, ¿no? Productos pirata. No les llaman pirata porque no tienen tan mala calidad. Ya se han superado hasta en la calidad de estos productos, ¿no? Lo hay en relojería, lo hay en joyería, lo hay en muchas cosas. Un reloj que les puede costar 100,000 pesos, lo pueden encontrar en clon en 5,000. Se ve igual, no funciona igual, ¿verdad? Porque pues no es lo mismo un clon a un producto original. Pero igual te cortan la mano en cuanto alguna rata te vea la mano, un reloj de esos. Y son clones, no son originales. Pasa lo mismo con el calzado, ¿no? Por eso les digo que finalmente lo que vemos y lo que estamos viendo en el país es ello. Estados Unidos por mucho tiempo también. Estados Unidos empezó a vender y sacó marcas, por ejemplo, como el champán. El champán no lo puedes registrar en Estados Unidos porque es una denominación de origen, un área que su servidor conoce bastante bien, ¿no? ¿Qué es una denominación de origen? Es un registro que se otorga mundialmente a productos que característicamente son producidos en alguna zona del mundo. Caso más claro en México, el tequila. El tequila tiene una denominación de origen. El único lugar donde se puede producir tequila es México. Recuerdo hace unos años que China intentó hacer tequila, ¿no? Para empezar, el tequila que ellos estaban haciendo era de grano. No como en México se hace con el maguey, ¿no? Con el agave. No, en China lo empezaron a hacer con grano y le quisieron llamar tequila. No funcionó. Inmediatamente se echaron encima a las cuestiones que tienen que ver con marcas, ¿no? Pero Estados Unidos lo hace constantemente, ¿eh? El champán, por ejemplo, resulta que ellos producen un champán, pero eso no puede ser. Porque el champán tiene denominación de origen en Francia. Tú no podrías estar produciendo champán en Estados Unidos porque no es característico, tiene una denominación de origen. Pero ¿quiénes son prácticamente el segundo país que no respeta las cuestiones marcarias? Estados Unidos. A pesar de que es parte de la Organización Mundial de las Marcas, a veces se pasan todas las leyes por el arco del triunfo, ¿no? ¿Quiénes son los número uno? China.
Antes fabricaban estos coches Lexus que eran copias de Mercedes-Benz o BMW. Copias. Literal. Tomaron el coche, lo desarmaron, ellos lo hicieron y nada más le cambiaron y era un Lexus, ¿no? Se creó esta marca Lexus. Posteriormente ya, al darse cuenta de todos los problemas que había, empezaron a cambiar, ¿no? ¿Quién hace eso hoy día en la ropa? China está hiper demandada porque exactamente salen las colecciones de Chanel, salen las colecciones de Versace, salen las colecciones de DKNY o de la que ustedes quieran. Y ellos inmediatamente producen la copia, diferentes colores, le cambian una cosita por ahí y ya dicen que es de ellos, ¿no? Ellos no invierten en diseño, ellos no invierten en investigación, ellos no invierten en diseñadores, ¿no? ¿Para qué? Sí, todo lo pueden copiar. Y luego, ¿dónde se vende esto? Porque era lo que decían. Se venden en tiendas como estas de, ¿qué? Pull and Bear, Beware of Dog. Y de esas tiendas que en México conocemos muy bien, ¿no? ¿Y quién más las vende? Temu, Shein, que de dónde creen que son esas empresas, ¿no? Se roban los diseños, le cambian dos cositas, las fabrican en masa y llenan el mundo de este producto, a veces basura, ¿no? Porque la calidad muchas veces también, por ejemplo, en el caso de la ropa, es malísima, ¿no? ¿Y qué va a pagar? De pagar 100 pesos, por decir algo, por una blusa, a pagar 2, 3, 4, 5 o 10 mil pesos por una original. Es como los bolsos. ¿Recuerdan hace poco que hablamos de ello cuando vino este boom de información? Que marcas como Chanel, Versace, Dolce Gabbana, fabricaban en China. Un bolso que te cuesta $5,000 de alguna de estas marcas, ellos te lo venden directamente sin marca en $40. Y mucho se sigue la gente preguntando por qué estas grandes diferencias si el producto es exactamente el mismo, ¿no? Porque las grandes empresas ya trabajaron por un posicionamiento. Era lo que algún día les decía yo con los coches. La producción de un coche, y máxime como hoy son en masa, la producción de un carro puede ascender a 50,000 pesos. Y resulta que en el mercado está en $500,000 de pesos. Y pasa lo mismo con los medicamentos. Un medicamento de patente puede costar 10,000 pesos, ¿no? Una caja. Un producto, de hecho, hay una vacuna, hay una inyección que se utiliza mucho con gente que tiene problemas, por ejemplo, en los huesos. Y les digo porque tengo un familiar, ¿no? Una vacuna, una inyección, una jeringa con un X producto, 9,000 pesos. Algún día veía yo en un programa también que hay una inyección para gente en una condición muy particular. El costo alcanzaba cerca de $1,000,000 de pesos. Uno. Porque además no es un producto que se consume mayormente, ¿no? Porque es un producto muy especial. Para gente, para pacientes con una condición muy específica. Se hablaba de que era el medicamento más caro en el mundo, ¿no? No es un medicamento que, insisto, se utiliza comúnmente porque ¿quién tiene para pagar esas cantidades de dinero, no? ¿A qué me lleva todo esto? Todo esto me lleva precisamente a demostrar, a plantear cómo funcionan las cosas hoy día en la política, ¿no?
¿Qué les pone a temblar? Y por ejemplo a mí me da hasta cierto punto risa, ¿no? ¿Por qué se ponen a temblar en esta secta de Morena? Y ya empezaron los bots, pero con todo, ¿eh? ¿Qué los puso a temblar? Salinas Pliego, ¿no? Esta sí no la vieron venir por ningún lado, ¿no? Este mismo fenómeno, insisto, se repitió con Trump. No ahora, sino en la primera vuelta que Trump fue presidente. La gente se hartó de la misma basura de siempre. Partido Demócrata o Republicano. Pero se hartó de la misma basura, porque siempre era lo mismo. Y resulta que de repente se infiltra, por llamarlo de alguna manera, un candidato de alguna manera independiente, como lo era él, ¿no? Un empresario. Yo siempre lo he visto no precisamente como uno de los más exitosos. De hecho, para mí Trump, honestamente, como ser humano y en cuestiones de inversión, nunca ha pintado realmente dentro de los más grandes, ¿no? Hay gente que le ve una capacidad que creo yo no tiene, pero bueno, ¿quién soy yo para decir nada, no? Esta diferencia de pensar que un empresario podía funcionar, los llevó a considerarlo, ¿no? Con los resultados que hoy día ya sabemos. Porque siempre fue un empresario tranza, corrupto, sucio. Una cosa es aprovechar oportunidades y otra cosa es que te manejes de una forma rara, oscura, ¿no? Digo, no por nada sus nexos con este señor, como les digo, productor Epstein, ¿no? Donde hay un tráfico y un abuso de menores por ahí bastante serio, ¿no? Que él sigue insistiendo que él no es culpable de nada, que él no hizo absolutamente nada. Las imágenes y videos dicen otra cosa. Pero bueno, igual y también, pues si no hay una prueba verdaderamente contundente, pues poco se le pueda decir. Pero bueno, con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Dice la frase, ¿no? Y insisto, y esto es lo que vemos. Y esto es lo que todo el mundo puede ver. ¿Qué vemos en México? Promociones anticipadas, dinero que fluye quién sabe cómo, intento de compra de votos, coerción, amenazas. ¿Qué acá le acabamos de ver a la loca de Palacio? No, es que sacan de contexto lo que digo. No se saca de contexto. ¿Se pueden utilizar lo que tú dijiste de diferentes formas? Sin duda. Entonces fíjate en lo que dices, ¿no? Decía Sara Dulce, esta gran analista del comportamiento humano, decía eso, ten cuidado, tú necesitas un asistente que esté siempre al pendiente contigo de qué decir, qué no decir y cómo decirlo. Porque exactamente cuando vienen este tipo de imágenes, en donde la escuchamos decir, oye, no vayas a hablar de esto, ¿eh? No hables de los estados, no hables de los municipios, en el caso de lo de Veracruz. Luego la vemos subida en un vehículo, no, pues es que también ustedes fíjense por quién votan. Y resulta que tu presidente municipal es de Morena, ¿no? Y en otra ocasión también que la escuchamos de que, bueno, les estamos ayudando, estamos haciendo todo lo que se pueda. Acuérdense de eso el día de las elecciones, ¿eh? Por eso cuando yo les digo, y lo he comentado con mucha gente, y mucha gente está de acuerdo conmigo. Cuando esa señora dice tener un doctorado en no sé qué, en estupidez yo creo, pues solamente así le creería, ¿no? Porque en áreas científicas es que no puedes estar metiendo los pies, los cuatro. Ya no digas como luego a veces decimos, ya metiste 2 patas al lodo, ya metiste. No, esta mete las 4, ¿no? Y mete hasta la cabeza. Porque es impresionante cómo pasa de un error al otro, ¿no?
y al otro, y no está saliendo de uno cuando ya está metido en el otro. Lo mismo que le pasa a este conde basura de cuarta generación, ¿no? No sale de una cuando ya está metida en la otra. Ahí tenemos al Mugroña ahora pidiendo permiso para faltar, que porque tiene que arreglar unas cuestiones. Pues sí, cómo no, ya no puede, con las mentadas de madre, con lo de su casa y con muchas otras cosas también, de sarta de estupideces que dice, ¿no? Gente que no se fijan también. Yo sigo a algunos personajes, no los sigo, sino que me encanta tirarles basura en X, ¿no? No, que fulano de tal debería de estar en la cárcel, ajá, ¿y dónde deberían de estar estos morenistas también, no? Sino en la cárcel. Y nunca contestan, y nunca como les decía yo, o dos cosas, o son bots, que muchas de las veces es lo más seguro, cambian las fotos de los avatars, ¿no? Esto es de las imágenes que tienen de las personas, sí, pero son números a veces, no son nombres. Y ahí es donde nos damos cuenta que a veces son bots. Porque una es eso, y dos, nunca contestan. Les pones ahí, les publicas cosas y tú les contestas ante un cuestionamiento que están haciendo y jamás contestan. ¿Por qué? Porque no son cuentas orgánicas, ¿no? De estas cuentas también que hoy día sabemos que Morena tiene millones, ¿no? Pero insisto, a final de cuentas lo que me gusta, damas, caballeros, es cómo está girando el mundo. Las cosas, como siempre, caen, como dice el dicho, también caen por su propio peso. Antes una dictadura como las que eran del PRI, ¿verdad? Viejas dictaduras, ya difícilmente se sostienen, ¿no? 70 años de un gobierno como lo tuvo el PRI, legal, no lo vamos a volver a ver, ¿no? Tenemos dictaduras como la venezolana y la cubana. La venezolana ya debió haber perdido en las pasadas elecciones, ¿no? Ganó la oposición. Que este idiota se hizo loco y con la fuerza del gobierno se hizo del poder, que está, muchos dicen, a punto de caer. Pues sí, ¿no? ¿Cuánto duró esa dictadura chavista? ¿30 años? ¿Cuánto duró la cubana? ¿40? Una de las más longevas, sin duda la del PRI, ¿no? 70 años. Pero ya definitivamente se cumple esto de que no hay mal que dure 100 años ni tanto que lo resista. Y lo estamos viendo en Estados Unidos. En Estados Unidos siempre están pimponeando entre demócratas y republicanos. Veía yo una información de una persona importante en Estados Unidos, comunicador, porque decía que exactamente la gente ya también se está cansando de ello, ¿no? Y ahora están considerando también un personaje desde la candidatura independiente, ¿no? Porque siempre son rojos o son azules, ¿no? Ya se cansaron de rojos y azules, ahora quieren un amarillo, quieren un verde, quieren un anaranjado, quieren otro color, ya se cansaron del rojo o el azul, ¿no? Y la gente está siendo un factor, porque lo estamos viendo ahora en tiempo real. Y por eso ahí está, como lo veía yo, la razón de no haberle dado el Nobel de la Paz a Trump. Porque este no es un pacifista, este es un publicista. Este es un payaso maromero y cirquero que hace lo que sea por venderte un producto. Un gran vendedor, ahí sí no se los niego. Porque es un fantoche, farsante y demás, que hace lo que tenga. Si se tiene que encuerar, se encuera. Si con eso él se puede hacer de una cantidad de dinero, ¿no?
Él lo tiene claro. Y lo ha hecho en muchas ocasiones. Este fantoche payaso cirquero, lo vimos en algún momento hace que será un poco más de 10 años en las luchas. Estas luchas de la WWE, no sé qué cosa, ¿no? Estas luchas norteamericanas, en donde protagonizó en más de una ocasión puras fantocherías exactamente en un ring. Porque eso es, un fantoche, un bufón, que no le importa lo que tenga que hacer. Por eso lo digo, si le dicen que se tiene que encuerar y que con eso va a lograr una cierta cosa, lo va a hacer. Él no tiene empacho en hacer ello. Por eso para mí se me hace un personaje mediocre, ¿no? Mucha gente me diría, no, ya quisieras tú el dinero que tienes de mediocre, ¿no? En esa forma no. Rebajándome, mofándome y haciendo ese tipo de cosas a mí mismo. Simplemente, yo lo veo, no vamos más lejos. Y lo comentábamos hace poco en este canal. Los dichosos influencers, ¿no? Hay una cantidad de gente hoy día intentando ser influencer, intentando ser youtuber, intentando hacer lo que tengan que hacer, como lo tengan que hacer, para lograr likes, para lograr suscriptores, para lograr posicionarse, porque quieren vivir de ello, ¿no? No, este es un trabajo y es una cualidad que se le da muy poco, ¿no? Los influencers que de veras y los youtubers que de verdad viven simplemente de esto, de hacer videos, son muy pocos. Yo al menos conozco muy pocos que de veras les da para vivir, para regalar coches y para hacer hay un youtuber por ahí muy que a mí me cae bien, perdonen, porque ayuda a la gente. Este señor Mr. Beast también es una persona muy altruista. Va a países donde tienen necesidades brutales y les ayuda con cosas como, por ejemplo, extracción de agua, ¿no? Y les regala toda la infraestructura para ello, ¿no? Gente influencers también que a gente muy necesitada los ayudan. Recuerdo uno por ahí que ayudó a una señora en una situación difícil a arreglar su casa y le construyó su casa casi, ¿no? O le reconstruyó su casa. Porque de tener 1 o 2 cuartitos le hizo toda una casa hasta de 2 pisos, ¿no? Y hay gente muy altruista, lo cual yo admiro tremendamente, ¿no? Y hay otros que calladitos también y ayudan tremendamente, ¿no? No necesitan hacer alarde de lo que tienen, pero ayudan a mucha gente. Qué bueno, eso me da gusto ese tipo de youtubers. Pero hay otros que son todo lo contrario. Comentaba yo con unos amigos hace unos días, este influencer también que le mentaba la madre al Chapo, ¿no? Y se sentía muy gallito y se sentía muy sabroso y se sentía de que él todas las podía hasta que lo mataron. Nada más por hacerse el chistosito, ¿no? Otro por ahí que norteamericano que fue a Oriente, particularmente a Seúl, a Corea del Sur, y se quiso hacer el chistoso con los orientales, cuando los orientales si algo tienen, es que podrán tener mucho humor de ellos, pero el humor de otros lugares del mundo les cae muy mal, ¿no? Simplemente a la gente muy ruidosa les molesta sobremanera. Bueno, este tipo lo metieron a la cárcel por chistoso, ¿no? Por quererse hacer el chistoso con una gente que no admite este tipo de comportamiento, ¿no? Falto de respeto, valemadrista, etcétera, etcétera, ¿no? Terminó en la cárcel. Y pudo haber terminado hasta sin vida.
Porque hay lugares como Singapur que tú no puedes fallar o faltar a las leyes y a la condición de vida que ellos tienen, ¿no? Porque ellos tienen penas muy fuertes ante eso, ¿no? Porque, insisto, a la gente le vale gorro, ¿no? ¿Cómo lo comparo también a esta gente con los políticos? Un anciano maldito, yo les dije, iba yo a hablar del campo en México, ¿no? Prometió precios de garantía, prometió que los iba a ayudar, prometió, y ahí tenemos ya las manifestaciones, limoneros, aguacateros, acaban de asesinar a un líder de un trabajador del campo, de productor de limón, otro. Y lo mismo pasa con el plátano y con muchas otras cosas que se producen en México. Decía un analista en el programa este de Blanco y Negro con Enrique de la Madrid, es que México debería de estar produciendo el 75% de los alimentos de consumo interno. No es así. Un breve que yo les daba en un video pasado que hablábamos, por ejemplo, del maíz. No se ha probado de que el maíz transgénico sea malo. La pregunta es, ¿por qué tendríamos que estar peleando con el maíz transgénico cuando México tiene una cantidad pero impresionante en variedades de maíz? En México se habla de que hay al menos creo que 10 o 15 variedades de maíz. Al menos. ¿Por qué necesitaríamos estar cultivando maíz transgénico cuando tenemos tanto maíz? Costo. Porque hay algunos de estos tipos de maíz que son muy caros y entonces no se producen. Y si no tienes un precio de garantía, ahí están los limoneros tirando su producto en Michoacán, porque como dicen, ya no nos alcanza, nos pagan. Veía yo, ¿qué fue? 5,000 pesos la tonelada de... No me acuerdo qué producto, ¿no? Pues no, ¿dónde, no? Como dicen ellos, ni siquiera lo que nos cuesta producirlo. Ahora entiendo, fíjense que viendo este tipo de problemáticas, y yo no lo entendía, ¿eh? Hasta hace muy poco yo no lo entendía. Ahora entiendo por qué en Oriente nos dicen que de este lado del mundo somos millonarios por cómo comemos fruta, por ejemplo, ¿no? Porque un mango en Corea puede costar $7, un mango. Cuando aquí en México por $7, que son casi 140 pesos, 130, aquí podíamos comprar con ese dinero fácilmente 10 kilos, casi, ¿no? El mango en los mercados sobre ruedas te lo ponen muchas veces a 2 kilos 25, 2 kilos 30 kilos. Y ya te están robando, por cierto, ¿no? 3 kilos de este mango que le llaman paraíso, como medio boludito, 3 kilos 50 pesos. Una pieza de esas en Oriente vale $7 o más. Las sandías estas cuadradas que hacen, que no tienen ninguna ciencia tampoco, ¿no? Simplemente lo que ellos hacen es darle una forma, metiendo una vez que el fruto empieza a crecer, en este caso la sandía, ellos le ponen una caja. ¿Para qué? Para que tome esa forma la fruta. Insisto, no tiene ninguna ciencia. Ustedes quisieran hacer, no sé, naranjas cuadradas. Cuando una naranja empiece a crecer, pónganla en una caja rígida y van a tener naranjas cuadradas. Insisto, esto no es nada que no se conozca en el mundo, ¿no? Quieren hacer un plátano casi cilíndrico, pues cuando el plátano empieza a crecer, métanlo en un recipiente que obligue a que el plátano crezca de esa forma, ¿no? Y van a tener casi círculos, plátanos en forma de círculo, ¿no? Insisto, no es nada excepcional, ¿no? Pero sí la fruta en general es muy cara. Un durazno,
Uno puede costar también varios dólares, ¿no? Y ahora se entiende porque precisamente producir ese tipo, por ejemplo, de alimentos en esas zonas es carísimo. México tiene esa cualidad. Yo me acuerdo cuando decía, se quejaban los productores de plátano que les querían pagar a 3 pesos el kilo, ¿no? Pero ¿cómo les vas a pagar a 3 pesos el kilo si en el mercado está en 15 pesos o 20? Es que precisamente donde está la tranza es en los intermediarios, porque puede haber 2 o más intermediarios entre el productor y el comprador final, al menos 2, y esos son los que se llevan todo el dinero. Es ahí donde está la tranza, la corrupción y la robadera, ¿no? Yo me acuerdo cuando este anciano maldito les prometió el sol, la luna y las estrellas, porque eso es lo que hace todo político. Total, como dicen, prometer no empobrece, ¿no? Y les prometió todo. ¿Y qué tuvieron? Absolutamente nada. Hoy tienen inseguridad, asesinatos, extorsión, robo, incendio a sus camiones, etcétera, ¿no? Pues bajo esas condiciones, ¿quién quiere producir? Los pocos campesinos que nos quedan en México, pues en esas condiciones no pueden trabajar. La idiota de Palacio prometió lo mismo, continuidad con lo que había dicho su jefe, su Mesías, su anciano maldito infernal. ¿Y qué ha hecho? Nada. México ni de broma produce el 75% de los alimentos que aquí requerimos, cosas que sí vemos, por ejemplo, en Europa. Lugares como Alemania, alta producción de quesos, de carne, de productos agrícolas, que primero mantienen a su gente y si les sobra, entonces sí lo exportan, como Ucrania, el granero del mundo le llaman, ¿no? Ellos producen prácticamente el 100% de sus granos, de lo que ellos consumen, y tienen para repartirle todavía al mundo, porque allá sí trabaja el campo. Allá sí lo ponen a producir. Allá sí genera lo que tiene que hacer. En México el campo está prácticamente olvidado. Yo le decía a una persona, yo recuerdo cuando México exportaba, ¿no? Una cantidad impresionante de cosas, ¿no? En este sentido de alimentos. ¿Por qué? Porque nos alcanzaba para México y el arroz. El arroz es un ejemplo que, y me da, a veces, digo, en alguna ocasión vi el canal de este canal pro cuatroteísta, pero a veces se dicen cosas inteligentes de algunos personajes, ¿no? Este canal de cómo se llamaba, Campechaneando, me parece que se llamaba. Un seguidor de la 4T, ¿no? Tiene muchísimo tiempo, por cierto, ya que me acuerdo que no veo nada de este personaje. Él decía una vez que en esta zona de Campeche, esta zona de Yucatán, se producía cantidades de arroz, pero impresionante, ¿no? Éramos productores de arroz. Producíamos lo que se requería en el país y todavía enviamos de exportación. Y decía él que él estaba muy enojado en ese programa que a mí me tocó ver, cosa rara porque estaba diciendo cosas por lo menos coherentes, que eso no es muy común en los canales pro Morena, ¿verdad? Y estaba él muy enojado porque decía, ¿qué pasó con eso, no? ¿Por qué se abandonó el campo? Pues se abandonó el campo por falta de recursos, ¿no? Porque el gobierno dejó de apoyar al campo, porque el gobierno dejó de hacer cosas en el campo, porque el gobierno dejó de tener avances en el campo. A mí me sorprende cómo hay lugares en el mundo que, por ejemplo, con la basura orgánica se crea composta.
Sí, con esa basura que sale de todos los domicilios, todos los días, todo el tiempo. En vez de ir y tirarla en vertederos de basura y estar acumulando basura y estar haciendo cerros de basura, no, acá la separan. Y todo lo que es la basura orgánica la convierten en composta. Y esta se vende muy barata al campo y en algunos casos hasta se regala, porque la basura no le cuesta a nadie, ¿no? Es algo que sale de nuestros domicilios todo el tiempo y nadie vende su basura. Muy por el contrario, en México le tenemos que pagar al de la basura para que se la lleve, ¿no? Y ellos todavía seleccionan basura y separan cartón, vidrio y todo lo que tengan que hacer, como están haciendo muchos países, por cierto, ¿eh? Y reciclan el vidrio, y reciclan el cartón, y reciclan el PET, y reciclan los envases esos de Tetra Pak, y todo lo orgánico lo producen, lo convierten en composta. Nada más imagínense los millones de toneladas de composta que podíamos producir en México para precisamente estas áreas, ¿no? Ah, no, pero para eso no hay para refinerías. Hay para trenes que no sé para qué demonios van a servir, ¿no? Hay para querer hacer proyectos de no sé cuánta basura, ¿no? Ah, no, pero para el campo, ¿qué es lo que nos mantiene y es lo que nos alimenta? No, para eso no hay dinero. Y es aquí donde las prioridades nos damos cuenta que están mal, damas, caballeros, y tenemos que corregir. Y por eso lo decía yo hace un rato, y es por eso el miedo de este gobierno. En cuanto escuchó que Salinas Pliego podría tener la intención de buscar una candidatura en el 2030, ¿no? No, ya se pusieron a temblar, pero todos completos. A mí me da gusto, porque más allá de que yo pretendo esto mismo, este personaje pues es un personaje mucho más conocido, mucho más bien posicionado. De ser así, como decían por ahí en un comentario finalmente, yo nada más espero que no se tuerza. ¿En qué sentido? No se vaya a meter con un partido político. Que haga todo lo que tenga que hacer o quiera hacer desde la independencia. Porque en el momento en el que se meta con algún partido político se fastidió todo el sistema, ¿no? Todo se va a echar a perder. Poner, como lo hemos dicho antes, en un traste con fruta hermosa, limpia, increíble, sabrosa, poner un fruto podrido, ¿no? En cuestión de días, eso va a estar hecho un asco, ¿no? Bueno, la política es exactamente igual. Salinas Pliego es una persona, es un empresario con mucho dinero, que también ya se cansó de ser extorsionado, ¿no? Porque aquí a la gente que más ha extorsionado son precisamente a ellos, ¿no? Mucha gente le da por hablar, porque ni siquiera entienden, hablan de lo que les dice su secta maldita, ¿no? Hablan desde el coraje, desde la necesidad, porque ellos nunca lo lograron. La frustración que nos demostró un anciano maldito es por eso, porque él nunca tuvo lo que sí tuvo Salinas, lo que tuvo Peña, lo que tuvieron otros, que sí se enriquecieron hasta que se cansaron, y él no. En tempranas edades me refiero. Cuando lo logró, pues vean lo que tenemos, Segalmex, huachicol fiscal, saqueo de refinería, saqueo con el tren y saqueo en todo lo que se le atravesó, ¿no? Lo que se le negó por años, él se encargó de cobrárselo, pero a lo chino, ¿no? Y en un solo sexenio. El PRI a lo mejor lo hizo en 70 años, ¿no? No, este se cobró a lo chino, créanme. Y al igual que Peña, nadie ha logrado descubrir esas cuentas. Pero vemos el nepotismo, cómo repartió a diestra y siniestra con amigos, familiares y sus propios hijos, ¿no? Hoy día lo sabemos todos. Y estamos hablando de cantidades tal vez incuantificables, sin duda, ¿no? Y si eso no es un motivo para cambiar, insisto, y Estados Unidos nos lo está demostrando. Este tipo de situaciones que realmente nunca habíamos visto en Estados Unidos están pasando hoy. Se supone que Donald Trump era un éxito, ¿no? Pues no, ya ven que no. Porque ellos se han visto afectados también de todo. Todos estos aranceles de los cuales nos han hablado,
Quien los paga es el consumidor final. Ellos les vale gorro igual que en México. Si se quita el amparo, si suben los precios, si todo empeora, ellos siempre tienen una segunda alternativa, irse de México y saquear hasta cansarse. Siempre se los he puesto. Vean el caso Javier Duarte. Su esposa dándose la gran vida de princesa en Inglaterra, ¿no? Él en la cárcel, pero con 60,000 millones de pesos esperándolo, pues puedes para aventarte tranquilamente 10 o hasta 20 años en la cárcel, ¿no? Hay quien dice que ya salió, hay quien dice que estaría próximo a salir. No sé bien en ese caso cómo esté, ¿no? Si todavía está en la cárcel, creo que le habían dado como 8 o 9 años de cárcel, ¿no? En cuanto salga, tiene miles de millones de pesos esperándolos en algún lugar. Porque eso nunca se lo tocaron. Sí le quitaron, creo que 2 propiedades. Con 60,000 millones de pesos te compras 20 propiedades, ¿no? Y eso es de lo que ya la gente, por ejemplo, en Estados Unidos, en Uruguay y en otros lugares se está cansando de ello. Dice la loca, finalmente, ahora sí ya, dice la loca, no, es que es donde tenemos que cerrar filas, cuando empezamos a ver que la izquierda está perdiendo lugar. Pues es que nunca debió haberlos ganado siquiera. Alguien intentó con esta faceta de a ver qué es la izquierda, ¿no? Pues en México ya nos damos, ya sabemos qué es. Robo, saqueo, nepotismo, tranza, corrupción. Y eso sí, la número 1, mentiras al por mayor. Ustedes decidirán si van a querer más de eso o cambiamos y vamos por una alternativa diferente. Hoy parece ser que tenemos una posibilidad también grande en Salinas Pliego, ¿no? Y si no, de todas maneras, su servidor aquí sigue también haciendo este intento para cambiar todo en beneficio de ti y de México. Pero de eso tiene que convencerse cada uno de ustedes que debemos de tomar un camino distinto. Insisto, veamos el mundo, lo que está pasando, cómo está girando. Y eso yo sin duda considero que va a ser una gran ayuda para que todos nos demos cuenta de lo que está pasando y hacia dónde tenemos que caminar. A carácter de mientras, cuídense, pásenla muy bien y hasta la próxima.